Buenas con todos. Nosotros somos el equipo A del proyecto de álgebra lineal. Los integrantes de este grupo están conformados por Garzón, Axel Laje, Isaac Villao, Marcos Paucar y mi persona, la que le está hablando, es Ángel Hidalgo. El tema del cual le vamos a hablar es la relación que existe en el conjunto generador en el ámbito general de la ingeniería, en sistemas, software, computación, etc. El tema del cual yo les voy a hablar es qué es el conjunto generador. El concepto de un conjunto generador es fundamental en álgebra lineal y se refiere a un conjunto de vectores que, mediante combinaciones lineales, pueden generar todo el espacio vectorial al que pertenecen. En otras palabras, un conjunto generador es capaz de expresar cualquier vector dentro del espacio al aplicar operaciones de suma y multiplicación por las escalares. Gracias. Conjunto generador en la ingeniería. En contexto de la ingeniería en sistema, el conjunto de generador puede tener aplicaciones y analogías importantes, especialmente cuando se trabaja con representaciones matemáticas de sistemas y datos. Aquí hay algunas maneras de relacionar el conjunto generador en la ingeniería en sistema. Por ejemplo, modelado de sistema, red de comunicaciones, análisis de datos y aprendizaje automático y sistema de control. Gracias. Bueno, mi tema es el planteamiento del problema. Supongamos que eres parte de un equipo de investigación en una universidad y estás trabajando en un proyecto que involucra el análisis de datos de pacientes para predecir enfermedades cardíacas. Para este proyecto necesitas manipular y analizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente utilizando matrices. Tu tarea es crear un programa en Python que pueda realizar operaciones de manipulación de matrices para calcular ciertas métricas relacionadas con la salud cardiovascular, como el índice de masa corporal y el riesgo de enfermedad cardíaca. Aquí está el problema que debes resolver. Dado un conjunto de datos que contiene la altura en metros y el peso en kilogramos de una muestra de pacientes, debes calcular lo siguiente. Calcular el índice de masa corporal de cada paciente utilizando la fórmula de peso sobre altura por altura. Clasificar a cada paciente como bajo peso, peso normal, sobrepeso u obeso. Calcular el riesgo de enfermedad cardíaca para cada paciente según la clasificación del índice de masa corporal, por ejemplo. Los pacientes obesos tienen un mayor riesgo que los pacientes con un peso normal. Listo. Yo voy a exponer más o menos de lo que trata el programa de Python, que vendría a ser lo siguiente. Aquí hemos usado el Google Colab como software de desarrollo utilizando el idioma lenguaje de codificación Python. Aquí están las matrices, les podemos cambiar los valores. Luego están el índice de masa corporal y los datos de los pacientes se los archiva. La clasificación, luego se lo pone. Si el índice es mayor, menor o igual, se lo cataloga como peso, sobrepeso u obeso. Y ahí está el riesgo de enfermedades dependiendo también del peso anterior. Luego se lo termina con un ciclo for en el cual lee los datos. Si hay 3 o 4 pacientes, pues pone 3 o 4 prints de pantalla al final con este proceso. Voy a hacerlo correr el programa y pueden ver que están los 3 pacientes, cada uno con sus pesos. Voy a alterarlo un poco, el peso del primer paciente, y así es. Ahora el primer paciente tiene sobrepeso y tiene enfermedad cardíaca moderada. A continuación mi compañero explicando el problema. Bueno, aquí podemos identificar las diferencias que tiene un software con lo que sería un trabajo a mano, en donde podemos identificar tres pacientes, el cual uno indica lo que sería una más de 70, otro 55 y otro 90, el cual hace un cálculo básico, el cual nos da lo que sería el índice de masa corporal individual de cada uno. También por parte se ve cómo clasificamos a cada paciente según su índice de masa corporal, en donde el primer paciente presenta un peso normal, el segundo otro peso normal y el tercero presenta un sobrepeso. También se puede identificar lo que sería para calcular el riesgo de enfermedad cardíaca para cada paciente según la clasificación de la IMC. Como podríamos ver, en el paciente número 1 tiene un riesgo muy bajo, el segundo también tiene un riesgo bajo y el tercero tendría un riesgo moderado. Pues bueno, en resumen, podríamos concluir que el conjunto generador en álgebra lineal tiene aplicaciones en la ingeniería en sistemas al proporcionar un marco para identificar conjuntos mínimos de elementos que pueden describir y representar de manera efectiva sistemas complejos y datos en diversas áreas de ingeniería, como es el caso del índice de masa corporal, que el cual aplicamos para cada paciente. Esto,
Esto facilita la simplificación, el análisis y la optimización de sistemas complejos. Gracias.